¿qué tal? En esta ocasión os voy a hablar un poquito de libros que yo considero que pueden aportar conocimientos, vamos a decir, sólidos o importantes o interesantes. En el mundo del perro, quienes más y mejor nos enseñan son los perros por medio de esa experiencia, pero evidentemente para poder aprender bien de los perros, pues también necesitamos una solidez en los conocimientos y sobre todo fundamentados en términos científicos, porque si no construimos una realidad en vez de analizar una realidad. Así que nada, sin más, vamos a empezar a ver libros. Bueno, en primer lugar voy a enseñar algunos libros sobre etología que considero que pueden ser interesantes, ¿vale? Cuando hablamos de libros de etología, lo que hablamos sobre todo es de libros que nos pueden dar fundamentos, nos pueden dar pistas, nos pueden ayudar a entender una serie de sistematologías y entender un poco esa parte en la que nosotros tenemos que buscar una solidez en aquellas observaciones, y una vez que entendemos cómo entender el mundo del comportamiento animal, es mucho más fácil que podamos hacer observaciones objetivas y por tanto reales del comportamiento de los perros, y por tanto nos puede ayudar a entender mejor cuál es el problema y cómo solucionar el problema, o simplemente ayudar a catalogar y a entender cómo funciona el comportamiento del perro a nivel social o a nivel en cualquier cosa. Esto mismo se aplica a las neurociencias, porque al fin y al cabo la maquinaria es la que es. Todos los animales pues tienen una construcción en la cual se tienen que adaptar al entorno, y por tanto esa parte de la ciencia de la observación del comportamiento de los animales pues la tenemos en un espectro, y luego tenemos la parte de neurociencias por otro, y entre medias ahora os enseñaré libros de neuroetología. Entonces es lógico que si queremos entender cómo funciona la mente de los animales, lleguemos hasta la construcción más fundamental de dónde surgen esas conductas. Sin olvidar, por supuesto, evitando cualquier tipo de reduccionismo que se pueda fundamentar de que lleguemos al reduccionismo, y eso puede hacer también que no entendemos lo que estamos viendo. Siempre cualquier cosa hay que entenderla desde un punto de vista de entender sus piezas y entender el funcionamiento global. Por tanto, siempre va a ser importante tanto la construcción como el organismo cambia y se modifica por dentro en base al entorno. Entonces ahí también podemos meter fundamentos de otros tipos, como por ejemplo la genética o la epigenética. Como por ejemplo tenemos un genotipo o un fenotipo. Cómo la propia construcción del cuerpo se expresa de un modo u otro en referencia al entorno. O como por ejemplo el animal en un entorno, a partir de ciertas experiencias, puede adquirir ciertos cambios conductuales que también repercuten en cambios neurofisiológicos. Todas las respuestas que tenga un organismo, pues al final principalmente están ahí simplemente pues para sobrevivir. Entonces, un libro que me parece chulo es este de Conducta Animal y Ecología, ¿vale? Es de etología, y pues eso, habla de etología en general, ¿vale? O de ecología de los animales. La ecología, cuando se habla de ecología, es cómo se relacionan los animales, su conducta, con el medio. Entonces, no hay que confundirlo con la ecología como opción en la que nos preocupamos por el medio ambiente, sino que cuando hablamos de ecología del comportamiento, hablamos de cómo el comportamiento se adapta a un entorno ecológico. Entonces, este me parece bastante chulo y técnico, lo que pasa que, bueno, que habla de especies que evidentemente no tienen nada que ver con perros. Entonces, prácticamente muchos de los que voy a hablar ahora no tienen nada que ver con perros, pero, por ejemplo, si hablamos de cuidados parentales, de comunicación, de modificación al microambiente, sistemas de reproductores, no sé qué, pues evidentemente estamos hablando de algo que compartimos todos los animales. Por tanto, leer libros de etología o de ecología del comportamiento
pues siempre va a ser algo que es una buena herramienta para tener una mejor formación, para ser mejores profesionales que trabajan con perros. Al menos si lo que nos gusta es trabajar con problemas de comportamiento, porque para trabajar con problemas de comportamiento tenemos que entender qué es un perro. Si solamente nos interesa la IGP, los deportes para perros o el adiestramiento de obediencia y me da igual lo que le pasa al perro, pues evidentemente todo esto me puede dar igual. Vale, tenemos este otro libro que está muy chulo, Comportamiento animal, evolución y mecanismos. Igual, pues este es otro de etología y volvemos a lo mismo. Hablamos de muchos tipos de animales, ¿vale? Aquí hablamos de la percepción, por ejemplo, cómo los animales perciben los colores, etc. Estos libros son muy densos, son muy técnicos y a mi entender, a los que nos gusta el conocimiento más profundo, pues evidentemente pues son libros que merecen mucho la pena. Históricamente siempre se ha visto como que solo los humanos pues estaban dotados de mente y según ha ido avanzando la ciencia y todo este tipo de cosas, pues ha habido precursores, al igual que está Pansky, que es uno de los precursores del tema del estudio de las emociones en animales, pues Griffin es el precursor del estudio de la mente en animales. Entonces, pues lo mismo. Pues eso, el uso de herramientas en animales, construcción de artefactos, depredación, etc. Entonces, no me quiero liar mucho con cada libro, así que vamos rapidito. Vale, este libro también es interesante, Personalidades animales. Cuando hablamos de que los animales pues tienen una personalidad individual, evidentemente estamos hablando de que dentro de ese animal hay una mente más compleja de lo que históricamente se ha pensado. Entonces, al entender que cada animal tiene una personalidad, también entendemos que evidentemente hay una mente más compleja de lo que normalmente, de lo que históricamente se ha entendido. Sobre todo por todo ese peso que dejó Descartes, ese peso tan negativo, todo ese legado de Descartes, que eliminó a los animales de las emociones y del mundo de la mente. Entonces, desde un punto de vista empírico, pues sabemos que es todo lo contrario y nosotros, cualquiera que tenga perro, pues puede evidentemente confirmarlo por observación. Sabe que todos los perros pues, van a tener patrones de comportamiento que los hacen irrepetibles. Entonces, este me parece también curiosete en ese aspecto. Vale, luego tenemos este otro libro, pues eso habla sobre todo, es etología comparada, ver esas cosas en común que tenemos con el resto de los animales. Entonces el contenido pues al principio es muy académico, se habla pues de cuestiones históricas, de cómo diferentes profesionales, tanto psicólogos como etólogos, y toda una serie de profesionales que se han dedicado a estas áreas, pues cada uno ha tenido sus percepciones y luego pues se pasa a más hablar sobre etología. El primer capítulo es más pues hablando sobre todo este tipo de controversias, de cómo llegar a una unificación en diferentes áreas como la psicología, etología y todo esto. Luego, por ejemplo, aquí tenemos la etología aplicada y diferentes casos de animales. Y bueno, en un principio es bastante, como vemos, tiene mucho contenido este libro. Está bastante interesante. Este es otro libro también muy interesante, no tan diferentes. Y este sobre todo va de esos patrones conductuales que vemos en los humanos y lo vemos repetidos en otras especies animales. Entonces este va un poquito de etología comparada. En plan, pues las cosas que normalmente hacemos, casi siempre las vemos en otros animales. Entonces, pues eso, el tema del juego, justicia, la vida moral de los animales, etc. Este, para que le guste también el tema de la mente animal, o de la cognición, o de la inteligencia animal, pues tenemos este, de cabeza de chorlitos y memoria de elefantes, que está también bastante chulo, ¿vale? Este pues habla más de pues eso, a nivel de cosas que se observan en otros animales y que vamos viendo una y otra vez que al fin y al cabo no somos tan especiales.
Entonces, pues eso, encontramos eso, diferentes capítulos, quién fabricó las primeras piedras, primates y herramientas de piedra, hasta qué punto es indicio de inteligencia el manejo de herramientas, bases neurales de la modificación fina y la utilización de herramientas, cooperación y altruismo o empatía. Este es lo del altruismo y todo esto es algo que también lo encontramos muchas veces en cosas de etología. Es lo que digo, que al fin y al cabo en el comportamiento social tenemos muchas cosas en común, sobre todo con animales sociales como los seres humanos. Principalmente si somos mamíferos y vivimos en sociedades, pues compartimos muchas cosas con otros animales como los perros y otros animales que viven en sociedades. Luego tenemos este, que también es bastante similar al que acabo de enseñar, de Carl Safina, Mentes Maravillosas, que también habla, pues eso, sobre diferentes, digamos que anécdotas, hablando sobre diferentes animales. Vale, luego hay diferentes libros que son muy interesantes, que son mucho más técnicos, a nivel de las percepciones sensoriales de los animales y sus bases ecológicas y evolutivas, ¿vale? Estos son, pues vamos a decir también de etología, de la parte en la que la biología se relaciona con el comportamiento. Tenemos estímulos supernormales, defensas antidepredador, etc. Que no me quiero liar mucho con cada libro. El caso es que este tipo de libros están súper chulos. Evidentemente son mucho más densos que un libro facilito de leer, ¿vale? Estamos hablando de libros muy técnicos y por tanto yo lo estoy enfocando todo esto más a nivel profesional. Y luego, pues eso, tenemos diferentes libros por ahí pues que hablan sobre temas que pueden ser controvertidos. Por ejemplo, si los animales son altruistas. ¿De qué hay detrás del altruismo? Que para eso pues también se puede mirar el libro de El gen egoísta de Richard Dawkins, que profundiza mucho en este aspecto. Entonces hay una parte un poquito, vamos a decir, filosófica detrás del altruismo, es decir, ¿qué es realmente el altruismo? Porque el altruismo realmente sería ayudar a otros sin nosotros recibir ningún bien. Pero desde un punto de vista, según qué perspectiva utilicemos, ayudar a otros siempre puede producirnos a nosotros algún bien, porque si nosotros actuamos como una pieza para ayudar a genes similares a nosotros o hacia aquellos con lo que nosotros nos sentimos cómodos, pues ese intercambio de energía, esa ayuda que estamos aportando a otro ser, de algún modo también podría llegar a convertirse en un acto inconscientemente egoísta. Por ejemplo, imaginemos que yo veo un perro que está lleno de garrapatas y elimino sus garrapatas, ¿vale? Sería un acto altruista, pero estoy dañando a las garrapatas. Si yo genéticamente fuese más similar a las garrapatas, lo que estaría haciendo podría llamarse como un acto más inmoral. En cambio, como mis genes son más similares al perro, me sentiré más identificado con el perro y por tanto ayudar al perro, que está más cerca de mis genes que el de las garrapatas, pues en un principio se puede ver como, según la perspectiva que utilicemos, como algo altruista o como algo egoísta. Entonces, de algún modo es un poquito una tontería rayarse con ese tema, porque realmente detrás pues hay sentimientos agradables en el ayuda a los demás y nos va a dar un poquito igual si desde un punto de vista científico estamos hablando más, relativizando más o filosófico sobre si estaríamos hablando de que realmente el altruismo puro existiría o no. Pero bueno, que a veces plantearse este tipo de cosas pues es interesante. Luego aquí tenemos este libro que habla más sobre los orígenes evolutivos del altruismo y la cooperación. Recordemos que la cooperación, lo estamos viendo por ejemplo en épocas de guerra, la cooperación precisamente es la mejor herramienta que tenemos para la paz. Cuando los individuos van a su rollo, la historia
y la realidad y la naturaleza nos indica que dos grupos que van a su rollo siempre van a tender a tener algún conflicto. Pero la paz precisamente se empezó a lograr, empezó a aparecer y a solidificarse a partir de que los países lograron un sistema de cooperación. Entonces, cuando tú cooperas con otros países, hacerle daño a otro país implicaría hacerte daño a ti mismo. Entonces, la cooperación, aunque se ve como algo muy positivo y hasta cierto punto altruista, siempre tiene un algo de egoísta. Siempre tiene un algo de te beneficio a mí, me beneficio a mí. Eso no quiere decir que sea malo. Eso quiere decir que es lo que es desde un punto de vista técnico. Para profundizar, por ejemplo, sobre este tema del altruismo y la cooperación, pues aquí tenemos otro buen libro. Y bueno, de etología en general es que hay muchos, y muchos son muy interesantes. Cuanto más aprendamos a nivel global, de muchos, cuanto más conocimientos tengamos, mejor nutrida tenemos la mente y por tanto eso nos ayuda a tener respuestas más inteligentes. Por tanto, cuanto más aprendamos y nos informemos en diferentes campos, mejor. Si nosotros solamente queremos aprender sobre perros, nos costará mucho más tener un aprendizaje mucho más profundo sobre los perros que si aprendemos sobre perros y sobre más cosas. Entonces, al final lo que vemos es que muchos patrones que encontramos en otros animales nos ayudan también a entender sobre los patrones que estamos observando en los perros o incluso en nosotros. Por eso yo animo siempre a no ser limitado y a seguir aprendiendo de cualquier cosa. Aquí tenemos este libro, por ejemplo, que va de relaciones entre animales. Lo mismo, te estás leyendo este libro y empiezas a enlazar cabos y empiezas a entender conceptos que lo mismo no habías entendido de otro modo. Por eso es interesante llenarse la cabeza siempre de información sólida. Todas estas se fundamentan en estudios científicos, de observación en campo y todas estas cosas. Y cuanto más cosas pues sepamos, pues mejor. Pero evidentemente que la información sea veraz, porque si aprendemos muchas cosas que son paja, pues evidentemente no nos sirve para nada, pues más que para entretenernos. Por ejemplo, yo eso que tú estás haciendo, eso él no se deja, ¿sabes? Esto es como muy guay, porque es que también el perro no tiene relación con ningún humano. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.